Gracias, presidente. Muy buenos días. Rocío Jardines, de W Radio. Preguntarle, presidente, su opinión acerca de que pues ya el índice de precios al consumidor avanza 7.05%. Está también incrementándose pues la inflación que hay en el país. Si puede darnos una opinión al respecto, por favor. Sí, es un fenómeno mundial. Hay una crisis, ahora sí que pospandemia, que se está manifestando en todos los países. Nosotros tenemos una inflación igual a la de Estados Unidos. Por lo general, la inflación de México es superior a la de Estados Unidos. En este caso es igual. Ellos traen una inflación también de más del 6%. Brasil trae una inflación del 11%. Es un fenómeno que está afectando. Yo espero que esto se resuelva pronto. Tiene que ver con el incremento del precio de materias primas, de alimentos, el incremento del precio del acero. Ha impactado mucho el incremento en los costos de transporte marítimo, se han elevado. Afortunadamente nosotros vamos logrando estabilizar los precios. Por eso es que necesitamos la reforma eléctrica, para que no aumenten los precios. ¿Se va a revisar el salario, presidente? De la luz, sí, porque el salario no afecta, eso se usó para engañar al pueblo. Los tecnócratas corruptos e ineficientes hablaron durante más de 30 años que no podían aumentar el salario porque se incrementaba la inflación. Y eso es falso. Eso nos llevó a que el salario mínimo de México fuese el de los más bajos del mundo. A veces el salario mínimo aumentaba por abajo de la inflación. ¿Cuánto perdió el salario mínimo en el periodo neoliberal? Porque esto pues no se lee en el Reforma, no está de más decirlo. 70% de su poder adquisitivo. Pero la mejor manera de explicarlo, de cómo se empobreció el pueblo con el modelo neoliberal, que añoran, ¿no?, los políticos corruptos y los traficantes de influencia, que quisieran que regresara al mismo modelo. La mejor manera de medir el deterioro a la economía popular es de que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. 50 kilos de tortilla, un salario mínimo. Cuando llegamos al gobierno alcanzaba para 5.7 kilos, un salario mínimo. De 50 a 5.7, 5.9, por ahí tengo el dato.
aumentamos el salario mínimo en términos reales en el tiempo que llevamos casi 50%, como nunca en los 30 años últimos, más de 30 años, como nunca. ¿Y saben que apenas con ese incremento del 50%, ahora alcanza para 7.8 kilos de tortilla? Para ubicarnos, pues. Claro que tenemos que procurar que aumente más el salario mínimo. Sí, y hay acuerdo de que se tiene que fortalecer el salario porque está por los suelos, a pesar, repito, del incremento de cerca del 50%, como nunca en más de 30 años. En la frontera lo aumentamos al doble el salario mínimo. Yo no sé, de veras, cómo hay gente tan insensata y de mal corazón que desee que regrese esa política. Todavía, como está el salario nuestro, es superior el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en México. Cuando empezó el auge en China, se hablaba de que tenían ellos como ventaja comparativa salarios bajos. Y en efecto, en ese entonces el salario en México era más alto que el salario en China. Actualmente no es así. Es más alto el salario en China que en México. Todo eso se lo debemos a los neoliberales y a sus jefes que se dedicaron a saquear, y siempre con la excusa de que si aumentaban el salario iba a crecer la inflación. Engañando a la gente. Claro, no se puede aumentar el salario mínimo así, de manera desproporcionada, querer recuperar todo lo que se perdió de un solo golpe, de todo lo que perdimos de poder adquisitivo en 30 años. Eso sí, generaría inestabilidad. Pero si gradualmente vamos recuperando el poder adquisitivo del salario, pues no solo es un asunto de justicia, es fortalecer nuestro poder adquisitivo, la capacidad de consumo, ayudar al mercado interno. Con esta inflación, presidente, ¿cuánto podría ser el incremento en el salario? Eso lo va a analizar la Secretaría del Trabajo, hay una comisión con ese propósito. También les doy el antecedente. En los 2 primeros años de nuestro gobierno se logró un consenso
para aumentar el salario. El año pasado nada más fue el sector obrero y el sector público. No aceptaron los de las cámaras, aun cuando habían empresarios que estaban a favor del incremento del salario, pero hubo un voto diferenciado al interior de las organizaciones empresariales y decidieron no apoyar. Ahora yo espero que sí se logre el consenso, pero vamos a esperarnos todavía. Gracias, presidente. Dos asuntos.